Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos nuevamente con ustedes ya en este lunes 19 de noviembre con este estudio acerca de la Iglesia en servicio a la humanidad. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla, Raúl Medina. Es un placer poder saludarles cariñosamente con un gran abrazo a cada uno de ustedes. Este concepto de la naturaleza de la Iglesia lo seguimos abordando. Hay dos conceptos que se hablan acá. Para compartirlo con ustedes lo vamos a presentar, sí. Este concepto que es Iglesia como un pueblo y también como el cuerpo de Cristo. Bajo el concepto de pueblo, Horacio, allí en Deuteronomio 14:2, note usted, amable oyente, que nos estamos yendo al Antiguo Testamento para hablar acerca de este concepto y naturaleza de la Iglesia. Así es, justamente. Porque el tema de la Iglesia está en toda la Biblia. Y lógicamente el Antiguo y el Nuevo Testamento no podrían estar en discordancia, sino en común acuerdo bajo el concepto de iglesia. Correcto. ¿Qué dice Deuteronomio 14:2? Porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Fíjate, habla de un pueblo santo y pueblo único. Se está refiriendo aquí al pueblo de Israel, ¿eh? Es un pueblo que Dios lo eligió. Tú recuerdas que hay expresiones y que la Biblia menciona que Dios lo escogió no por ser el mejor pueblo, sino el más pequeño, el más insignificante. Para que ellos no se vanagloriaran de eso, para que reconocieran que Dios es solamente el único que merece la honra y la gloria. Eso en relación a Israel, pero el Nuevo Testamento también tiene algunas expresiones y que si uno podría analizarla con tranquilidad, me parece que son muy parecidas a Deuteronomio 14:2. Ahora fíjate, en Pedro ya no está hablando solamente de Israel, pero está ampliando ya el concepto que había. Entonces dice ahí en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquí de alguna manera presenta también los propósitos de esta iglesia que él fundó, pero los conceptos dicen que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Ese concepto que estaba en Israel también, que eran santos, vuelve a aparecer acá ese concepto de santo. Fíjate, cuando habla de real sacerdocio, el sacerdote era el que hacía de intermediario entre Dios y el pueblo. Nosotros tenemos que ver que tenemos esa función tan delicada. Tenemos que hacer de puente. No es que uno sea más santo que otro. Cuando uno entrega el Evangelio, cuando se lo entrega a alguien, está haciendo esa labor. Está haciendo una labor entre Dios y la persona. Y esto conlleva la enseñanza de que la persona puede comunicarse directamente con Dios, hablándole por medio de la oración y recibiendo las instrucciones mediante las Sagradas Escrituras. Exactamente. Ese concepto de nación santa también es bien lindo, porque es un concepto en que Dios los apartó como nación. Exactamente. Y que también a nosotros nos hace el mismo concepto apartarnos. Y también el concepto de adquirido. Sí, no recuerda eso, que Cristo compró con hubo su que sangre, pagar un precio muy alto. Exactamente. Pero no para quedarnos dentro de la iglesia tranquilos, sino para que anunciéis, para que proclaméis, para que llevéis adelante este mismo concepto que uno ha tomado, que uno ha recibido, lo está entregando. Entregarlo para que gocen la misma relación con Dios. O sea, de alguna manera el pueblo de Dios es un concepto muy lindo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, pero con una razón de anunciar, de proclamar. Ahora es importante también que veamos que Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros podríamos, pero si yo nunca he andado en tinieblas, más o menos el concepto cuando Jesús habló de esclavitud, dice, nosotros no somos esclavos soy del pecado, dijo el Señor. Bueno, aquí, aquel que no está en la luz de Cristo anda en tinieblas, aunque no se dé cuenta, aunque no lo quiera reconocer, está en tinieblas, las tinieblas del pecado. Entonces, cuando el Señor llama,
nos llama de las tinieblas a su luz admirable. Y allí recién no estamos en tinieblas, sí. Justamente. Ahora, el otro concepto, Horacio, también está relacionado con el cuerpo de Cristo en relación a la naturaleza. Primero era, ¿no es cierto?, que era un pueblo separado, elegido, traído, de oportunidad que Dios le entregó. Pero Romanos 12:15 habla también, y eso es verlo aplicado a la iglesia de hoy, es muy útil para entender el concepto de iglesia, el propósito y la naturaleza. Así dice, nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Parte con esta idea, mire, así nosotros siendo muchos. ¿Te acuerdas que ayer habíamos visto la iglesia en tu casa, la iglesia en esta región, la iglesia en una sección muy grande del mundo? Pero sigue siendo la iglesia. Claro, porque somos muchos, dice, pero somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Es linda expresión de esta naturaleza de la iglesia, porque hay que tener cuidado a veces que uno podría pensar, bueno, ahora esta es la iglesia, tengo toda la autoridad. Cuidado, porque somos el cuerpo de Cristo, no somos la cabeza, sino somos el cuerpo de Cristo, y esa es una descripción muy hermosa para describir a su iglesia. En Efesios capítulo 1, versos 22 y 23 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Bueno, debemos recordar, Cristo es la cabeza de esta iglesia, la cabeza de este cuerpo. Entonces, no podemos pretender que el cuerpo mande a la cabeza. Es la cabeza la que manda al cuerpo. Nosotros estamos para obedecer, somos miembros de un cuerpo y creo que cuando hay un miembro que no obedece las órdenes que da la cabeza, estamos en problema, hay un problema serio, hay que ir al médico porque algo está fallando. No, y es increíble cuando hay una persona que tiene problemas mentales, digamos, lo difícil es andar, caminar. El otro día estaba en un supermercado y estaba mirando una dama que venía caminando. Sí. Y me pareció extraño la forma en que caminaba, la forma en que miraba, la forma en que se detenía. Algo andaba mal, no en su cuerpo, sino en su cabeza, andaba mal. Porque si la cabeza está equivocada, lógicamente el cuerpo también anda mal. Por eso que aquí se ve un concepto muy lindo de iglesia cuando Cristo es la cabeza, y lo voy a decir así, no deberían haber diferencias, disensiones, problemas, todos deberían caminar de la misma forma, avanzar hacia el mismo lugar, a su mismo propósito. Sí, pero no podemos olvidar de que estamos enfermos. Ahí es donde se manifiesta el pecado. ¿Por qué no acontece así? Sencillamente porque hay pecado. Entonces tenemos que reconocer eso, necesitamos del Señor, todos estamos necesitando. Hay una enfermedad que no recuerdo cómo se llama, pero es aquella que la persona hace todo lo contrario a lo que desea hacer. O sea, mejor dicho, tiene un problema entre sus dos manos, por ejemplo. Una mano abre la puerta, la otra la cierra. Una mano sube algo, la otra la baja. Entonces tiene un problema ahí de... Claro. Y a veces eso es lo que acontece en la iglesia, porque hay quienes tratan de hacer algo y las otras personas quieren hacer lo contrario. Bueno, así como hay tantas enfermedades que se manifiestan en el ser humano, en el cuerpo humano, todo eso se manifiesta también de tipo espiritual. Hay una cantidad de manifestaciones, pero sabemos que la raíz se llama pecado, pero se manifiesta de muchas formas. Ahora, el hecho de que yo no tenga un problema que tienes tú, no significa que yo no tengo ningún problema. Que tengo algo diferente, sí. Claro. Entonces, yo puedo, por ejemplo, horrorizarme de ver lo que sucede con el alcohol y la droga. Sí, esa es una forma. Pero eso no significa que yo no esté luchando contra el pecado también. Es que es muy gráfico ese concepto de cuerpo, porque imagínate una mano, podría actuar independientemente del cuerpo y sería desastroso. Por ejemplo, si alguien viene y te extiende la mano para castigar tu rostro, y la mano dice, bueno, ese es el rostro, a mí no me importa. Lo primero que tú haces es defenderte y colocarte la mano en defensa de lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque todos trabajan en conjunto, todos trabajan para apoyarse, y hay una diferencia entre la mano, entre el pie, entre el oído, hay grandes diferencias, ¿te fijas? Pero todos en
una sola idea, en un solo propósito, en una sola misión, la Iglesia avanza siendo, como dice, el cuerpo de Cristo y Cristo dirigiendo a su Iglesia. Ahora fíjate, hay algunos problemitas que surgen por allí, problemitas menores podríamos decir entre comillas. Mira lo que acontece cuando hay un problema en el oído medio. Resulta que la persona que tiene problemas en el oído medio se cae, no mantiene el equilibrio. Entonces, y ahí todo el cuerpo se va al suelo. Claro. No es solamente si tuviera el problema del oído medio y fuera problema de él solamente, pero involucra todo el cuerpo. Así también, el pecado nos involucra a todos. Y yo puedo ser un problema en la iglesia también, que haga caer al cuerpo. Tenemos que considerar esto. Cristo es la cabeza y necesitamos obedecer la cabeza. ¿Dónde está el problema? Donde surge la desobediencia, donde cada cual quiere hacer lo suyo propio. No, tenemos que reconocer la autoridad de Cristo y someternos todos a ella. Bueno, amables oyentes, es un tema maravilloso la iglesia en que todos estamos y deberíamos nunca dejar de salir de ella, porque es el cuerpo de Cristo que va avanzando hacia el encuentro final con el esposo. Algunas personas sufren una enfermedad autoinmune. Su sistema inmunológico, que debería proteger al cuerpo, lo ataca. Piense en las implicaciones de esta analogía de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Piénselo. Gracias porque nos acompañó. Vamos a esperarlos mañana, una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Será hasta mañana y que el Señor le bendiga. Note usted, amable oyente, que nos estamos yendo al Antiguo Testamento para hablar acerca de este concepto y naturaleza de la Iglesia. Así es, justamente. Porque el tema de la Iglesia está en toda la Biblia y, lógicamente, muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos nuevamente con ustedes ya en este lunes 19 de noviembre, con este estudio acerca de la Iglesia en servicio a la humanidad. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla. El Antiguo y el Nuevo Testamento no podrían estar en discordancia, sino en común acuerdo, bajo el concepto de Iglesia. Correcto. ¿Qué dice Deuteronomio 14:2? Porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te... Raúl Medina. Es un placer poder saludarles cariñosamente con un gran abrazo a cada uno de ustedes. Este concepto de la naturaleza de la Iglesia lo seguimos abordando. Hay dos conceptos que se hablan acá para compartirlo con ustedes, lo vamos a presentar. Sí. Este concepto que es Iglesia como un pueblo y también como el cuerpo de Cristo. Bajo el concepto de pueblo, Horacio, allí en Deuteronomio 14:2,